Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Nosotros estamos listos para abrir un poco de luz, poner un poco de luz a este tema que se ocasionó con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia la semana pasada y que han llevado realmente a que mucha gente haga opiniones, incluso en los medios de comunicación, que son extremadamente preocupantes porque lo que hacen es sembrar un mar de dudas. Ha habido mucha gente que me decía, Mariana, entonces yo, si estoy con un TPS, Mariana, y entonces yo, porque mi hijo nació hace 4 años o 3 años, y entonces, ¿qué? Bueno, a ver, vamos por partes. La Corte Suprema de Justicia lo que hizo fue ponerle un marco hasta dónde podían los jueces federales incidir en las decisiones que tomaba el presidente de los Estados Unidos. Cuando se le pone ese marco a los jueces federales, de decirles tú a partir de este momento hasta aquí tú puedes legislar, pero no puedes entrar en las decisiones del Ejecutivo, había ciertas cosas que estaban en litigio. Una de ellas era la famosa ciudadanía por nacimiento. Hubo 22 estados, creo que fue, ahora nos lo va a decir nuestro invitado, 22 estados que formaron parte de ese litigio y que ahora la Corte Suprema de Justicia, obviamente con esta decisión, pues hace que eso no tenga ningún tipo de validez y que regrese otra vez al Ejecutivo la decisión que habían tomado. Los otros 28 estados que no habían participado en el litigio, ni entran, ni pichan, ni cortan, a ellos no les afecta. ¿Pero qué es lo que realmente afectaría? Bueno, pues afectaría que si usted, por ejemplo, va a entrar en este país, y digo va a entrar porque además lo va a decir nuestro invitado, esto no es con carácter retroactivo, es decir, no afectaría a las personas que ya están aquí. Pero si usted, por ejemplo, va a tener un niño acá y no tiene papeles y su esposo no es ni residente ni ciudadano, bueno, pues usted a partir de ahora entraría dentro de ese rubro. Pero ¿quién mejor para explicarlo? Y yo ya no voy a entrar en camisas de 11 varas que nuestro abogado especializado no solamente en inmigración, sino también en Constitución, Ángel Leal. Muchísimas gracias, abogado, nuevamente por estar con nosotros y explicar todavía mejor lo que yo estoy tratando aquí simplemente de lanzar así de una. No le escucho. Ahora, Todo muy bien. ¿Me escuchas ahora ahora más bien? sí, ahora sí. Ok, perfecto. Lo único que aclaro es que la orden ejecutiva no va a entrar en vigor en esos 22 estados que participaron en la demanda. Es decir, que la orden de prohibición sigue vigente en esos 22 estados. Ajá. La orden ejecutiva prohibiendo la ciudadanía por nacimiento para ciertos extranjeros entraría en vigor son en los 28 estados que no participaron en el litigio. A ver, cuéntenos un poquito quiénes sí, quiénes no, porque hay gente que me dice, oye, yo tengo el TPS, oye, yo soy cubano y viene con una I-20. ¿Cómo funciona esto? Porque hay mucho desconocimiento y temor. Sí, básicamente la orden ejecutiva que fue emitida el 20 de enero de 2025, que es defendiendo la ciudadanía estadounidense, hay dos categorías de personas o de niños que puedan nacer. Madre indocumentada que no cuente con un padre residente permanente o ciudadano americano, ese niño no contaría con la ciudadanía americana. Ojo, 30 días a partir del fallo de la Corte Suprema del 27 de junio. El segundo grupo es una madre que esté con visa temporal, es decir, una visa de turista, una visa estudiantil, visa de trabajadora agrícola, visa de trabajadora de estación, visa H1B de profesional especializado, en fin, si está con una estadía temporal nada más, e igual no cuenta con un padre residente permanente o ciudadano americano, esa criatura tampoco contaría con la ciudadanía americana por nacimiento, de acuerdo a esta orden ejecutiva, que entraría presuntamente en vigor en los 28 estados que no participaron en el litigio, pero que queda prohibido todavía en los 22 estados que sí participaron en el litigio. Claro, porque muchos hablan de la famosa enmienda 14, que fue aquella enmienda que cuando se trataba de hacer ciudadanos a los hijos de los esclavos que llevaban mucho tiempo. Obviamente todo eso ha cambiado. Hay quienes dicen que se pervierte el espíritu original, pero al final del día la ciudadanía es un privilegio. Esto no es una transacción como ocurre con esos turismo de parto, donde vienen muchas mujeres aquí simplemente a dar a luz y después se van con un pasaporte en la mano. Y ahí sí que entraríamos en el debate, que me imagino que formará parte de lo que la Corte Suprema de Justicia tenga que empezar a evaluar en este momento, de si se puede poner en el mismo saco, por ejemplo, a un padre ilegal, no, porque es que no es con carácter retroactivo. Yo creo que entraría todo el mundo en el mismo paquete. Sí, no tiene carácter retroactivo, Claro. es 30 días a partir de la orden ejecutiva o ahora 30 días después de la orden de la Corte Suprema.
En realidad, la Corte Suprema no tocó el tema legal de la 14ª enmienda y Ujú. el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Como bien señalaste, simplemente se limitaron en esta decisión sobre el alcance de estas decisiones de los jueces federales, que si pueden tener alcance universal o a nivel nacional, o si deben de tener el alcance nada más para los demandantes que participan en el litigio y en el distrito donde la corte se encuentra, pero que no debe de aplicar estas órdenes a nivel nacional. Y generalmente de lo que estoy hablando son órdenes preliminarias de prohibición, que es lo que tiende a suceder, porque uno presenta una demanda y lo primero que hace es pedir una orden judicial preliminaria prohibiendo la implementación de la medida, y si el juez considera que la medida puede ser ilegal y que pudieran haber daños irreversibles, conceden estas órdenes judiciales preliminarias prohibiendo la implementación de la orden ejecutiva a nivel nacional. Y ese era el tema que realmente decide la Claro. Corte Suprema en esta primera parte del caso. Abogado, entonces para saldar ya este tema, esas personas hasta antes de la semana pasada que estaban en condición de ilegal, que han dado a luz a sus hijos, que sus hijos son ciudadanos, eso no les afectaría a ellos. Estamos hablando de algo a partir creo que son 30 días de la implementación de esa ley de la semana pasada. Es correcto, no tiene efecto retroactivo. El que ya nació tiene la ciudadanía americana, efecto de 30 días de aquí a 30 días, y con la salvedad de que ya se presentó en uno de los 3 casos, que es el de Casa versus Trump, que es el caso que está en la Corte Federal del Estado de Maryland. Están enmendaron la demanda para que sea una demanda colectiva, y están definiendo la clase como cualquier niño quien haya nacido o podrá nacer en Estados Unidos a partir del 19 de febrero del 25, quien no le tocaría la ciudadanía bajo esta orden ejecutiva, y sus padres. Así que están tratando de establecer esa clase bajo el manto de una demanda colectiva para tratar de alcanzar el efecto nacional que la Corte Suprema determinó de que por una orden judicial preliminaria no deben de poder hacer. Abogado, sin entrar en la parte moral o ideológica, simplemente entrar en la parte fáctica. Parte de lo que se decidió en la Corte Suprema la semana pasada tuvo que ver también con Planned Parenthood, y que a partir de este momento estas clínicas no tengan que gozar de dinero federal, es decir, que lo que ocurra allá adentro no sea financiado con el dinero ni suyo, ni mío, ni de la persona que nos está escuchando. Básicamente se entiende así. Sí, es una decisión 6-3 igual, escrita por el juez Gorsuch, y básicamente lo que él determinó, la Corte Suprema determinó, fue de que los ciudadanos privados particulares no tienen la posibilidad de demandar en capacidad propia para poder elegir el proveedor de servicios médicos que quisieran elegir bajo el programa de Medicaid, que no existe ese derecho de demandar individualmente, que el Estado tiene el derecho de determinar cuáles son los proveedores para servicios médicos bajo el programa Medicaid, y que no es un derecho que le corresponde a los individuos particularmente. Pero aquí entramos entonces en la parte Planned Parenthood, esta poderosa red de clínicas que se venden como servicio de salud femenina, pero que en realidad son el mayor proveedor de abortos de América. Y les doy una cifra: solo en el 2023 realizaron más de 374.000 abortos, según sus propios informes. Estos son cifras de ellos mismos. La pregunta aquí es: independientemente de las investigaciones que se hayan hecho, de su involucración en tráfico de órganos, etcétera, que no nos forma parte de lo que quiero comentar ahora. El tema es, estas clínicas, ¿por qué tendría que ser al final del día financiado con mi dinero o con el dinero de la persona que nos está escuchando el hecho de que una mujer, por el hecho de tener menos recursos o más recursos, vaya a realizarse un aborto allá? ¿Por qué tenemos que pagarlo nosotros? Esto no caería como en el umbrella de que el aborto, cuando decían que estaba prohibido, y al final del día es cada estado el que determina cuál es el periodo en el que se puede abortar. ¿Esto no debería también ser de alguna forma marcado de una forma diferente? O sea, ¿por qué una clínica privada que al final del día da ese tipo de servicios tengo que pagarlo yo? Bueno, sí, y esta es la decisión Dobbs, que le reserva el derecho a los estados de determinar si hay la posibilidad de hacerse un aborto o no en cada estado. Pero en este caso en particular, que creo que tenía que ver con el estado de Tennessee,
es un caso donde presuntamente eran servicios médicos no para aborto, otros tipos de servicios médicos de mujeres de temas reproductivos, pero no aborto. O sea, entonces en realidad era el estado de Tennessee que había decidido de que ellos no estaban autorizando a Planned Parenthood como un proveedor autorizado bajo el Medicaid en dicho estado, y entonces el individuo o la persona quiso demandar porque consideró que tenía un derecho particular de poder elegir su proveedor médico bajo el programa de Medicaid. Y por último, una de las cosas que también ocurrió la semana pasada, que quería comentar con ustedes, es que parece ser que los padres volvemos otra vez a tener voz y volvemos a tener voto en lo que puedan estudiar nuestros hijos en las escuelas públicas. Se ha criticado durante mucho tiempo, ¿no? Que a un niño con 6 años, con 5 años, niños que van al colegio a estudiar matemáticas y ciencias, pues trataran de adoctrinarle en lo que es la ideología de género, diciéndole si quieren tener un pene o quieren tener una vagina, cuando lo único que diferencian es una pelota roja y una pelota azul. Ahora, según la decisión de la Corte, eso no se puede hacer sin el consentimiento de los padres. Una opinión del juez Alito, y es un caso interesante porque en realidad tiene que ver con que el concepto que en la escuela pública deben de tener acceso a distintos puntos de vista y poder escuchar distintas materias referente a algunos de estos temas que estamos hablando. Sin embargo, los demandantes alegan de que era una violación de su libertad de religión, porque son personas que en su religión no están de acuerdo con ese tipo de enseñanza y que quieren la oportunidad de poder excluir a sus hijos de clases que pueda tener esa materia. Entonces, el caso llega a la Corte Suprema y el juez Alito, escribiendo la decisión para la mayoría de la Corte, determinaron de que el no permitir que los padres tengan la potestad de poder optar para que sus hijos no participen en esas clases es una violación del derecho de religión bajo la primera enmienda de la Constitución, y por lo tanto se le consideró demanda. Bueno, pues menos mal que ha ido por la parte de la religión, porque yo soy mucho más, en esto sí soy muchísimo más dura, porque creo que es una cuestión de sentido común. Igual que en este país necesitas tener 18 o 21 años para poder consumir alcohol, para poder conducir un coche. Yo no creo que un niño con 6 años o con 5 años tenga la cabeza lista o amueblada para definir si quiere tener ese pene o una vagina. O sea, quiero decir, hay ciertas cosas que deberían ser incluso más del sentido común sin entrar en la parte ideológica o en la parte de las diferencias que cada uno quiera hacer cuando ese chico ya es grande o cuando tiene la capacidad para poder discernir y entender una cosa y la otra y tomar su propia determinación. Pero bueno, eso es una opinión muy particular mía. Abogado, hoy la Corte Suprema también acabamos de saber que va a escuchar el desafío republicano a los límites al financiamiento de campañas, lo que obviamente podría afectar la forma en la que los partidos están gastando dinero en los candidatos bajo esas protecciones de la primera enmienda. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Bueno, sí, básicamente lo que están pidiendo, creo yo, es más transparencia referente al financiamiento de las campañas para saber quién está apoyando a los candidatos y de dónde viene este dinero para que las personas puedan, el electorado tenga más acceso a esa información, porque hoy en día la gran parte del financiamiento de campaña viene a través de los Political Action Committees, los PACs. Y entonces, en realidad, y sí hay límites estrictos de lo que se puede contribuir a nivel particular y a nivel de compañía a distintas campañas. Entonces, creo que están buscando eliminar esos límites, pero a la vez tal vez tratar de reducir un poco la influencia de los PACs, los Political Action Committees, para que las personas puedan contribuir o las compañías puedan contribuir directamente a sus candidatos de preferencia, y es un argumento de libertad de expresión bajo la primera enmienda, de que es una forma de expresarse estas contribuciones de campaña. Abogado, el viernes pasado, el jueves, el senador, ay caray, se me fue el nombre ahora mismo, bueno, se me olvidó, el senador de aquí de la Florida, que fue gobernador de la Florida, Rick Scott, caramba. El senador Scott hizo unas alusiones comentando que posiblemente se empezara a hablar de una reforma o de un acuerdo bipartidista que se está trabajando ahora para ayudar a las personas que estaban sujetas a TPS. ¿Tiene usted alguna información al respecto? ¿Sabe si se está manejando a ese nivel?
Creo que sí, hay negociaciones y creo que en la Cámara también María Elvira está tratando de buscar la ley de ajuste venezolano también, o sea, buscar otros caminos para los tepecianos, en este caso Venezuela, tal vez Haití, que puedan perder la protección del estatus de protección temporal, porque lo que están diciendo es, el gobierno federal lo que está diciendo que el TPS es lo que dice, estatus de protección temporal, pero en muchos casos se ha convertido como en una estadía sino Ujú. permanente de más de 20 años en algunos casos, y lo que no quieren seguir haciendo es utilizar el TPS como el escudo Ajá. para que las personas no sean deportadas y verdaderamente encontrar un camino donde se puedan legalizar de forma permanente y no tergiversar lo que realmente debe de ser un TPS. No, totalmente, y sobre todo porque además este tipo de decisiones migratorias, yo sé que son difíciles y más cuando se ha hecho la promesa de eliminar lo que hubo en estos últimos 4 años, pero hay países como por ejemplo Haití, como por ejemplo Venezuela, donde la situación realmente es lamentable, en Cuba, donde deportar a esas personas sería quizá también un final que no es el que uno desea en un país democrático, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado, abogado, como siempre un placer. Y como yo le digo siempre, ya que usted es tan gentil de atendernos, por favor, ¿nos puede dar el número de teléfono de su oficina donde la gente puede llamarlo? Cómo no, muchísimas gracias, Marian, por el detalle. ¿No? 305-856-3139, 305-856-3139. Muchas gracias. No, gracias a usted, abogado. 305-856-3139. Realmente, como les digo, si usted tiene alguna duda en materia de migración, hágalo siempre consultando a un abogado. Y bueno, nosotros tenemos la fortuna de tener al doctor Leal con nosotros. Gracias. A la orden. Gracias a usted. Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien.